Muy bien, buenos días a todos y a todas, a quienes están ahorita en directo con nosotros y quienes verán luego esta grabación. Es un gusto tenerlos hoy en esta apertura de este espacio que estamos creando, que estamos haciendo nacer para ustedes, para compartir. Estamos de Forest Therapy y gente, así que bienvenidos y muchas gracias por estar. Gracias, bienvenidas, bienvenidos. Muchas gracias, bienvenidos también de parte de Forest Therapy, Carolina y Raúl. Bienvenidos todos. Bien, pues a Raúl y a Carolina los conocemos ya de hace un buen tiempo y pues ellos se han venido formando en diferentes ámbitos y en cuanto a terapias, ¿no? Y han tomado una gran cantidad de cursos y talleres y hemos coincidido mucho en la visión de lo que hemos estado haciendo ya desde hace algunos meses en juntar la parte de terapia de bosques con constelaciones. Raúl está formado como terapeuta de bosques desde hace un par de años, si no estoy mal, y es el único y pionero en Guatemala, Centroamérica. Costa Rica sí hay gente, creo yo, ¿verdad? Pero en Guatemala sí, definitivamente es el primero. Así que vamos a estar conversando hoy un tema más del lado de Raúl y luego nosotros vamos a complementar un poco de la parte un poco psicológica y energética. ¿Quieres agregar? No, pues eso, para si alguien está por primera vez llegando a este espacio y de algún modo está buscando ese contacto con la naturaleza, ese contacto con el crecimiento personal, estos conversatorios serán un espacio periódico, continuo, con cierta frecuencia. En principio los miércoles vamos a ir jugando con los horarios, pero el plan es estar con ustedes y generar este espacio para conversar temas de la naturaleza, temas de la sanación, del crecimiento, e ir uniendo los saberes y los conocimientos en función del crecimiento, del bienestar, del equilibrio que todos buscamos como seres humanos. Así que pues, como dijo Juan Carlos, pues Raúl y Carolina de Forest Therapy tienen tienen de su lado la pelota, ¿verdad? Cuando trabajamos con baños de bosques. Si alguien, sabemos que varios de ustedes han estado en varios de bosques, entonces han vivido en pequeñito la experiencia y el potente efecto que tiene la naturaleza sobre nosotros. Así que precisamente hoy el tema que vamos a tratar tiene que ver con eso, cómo teniendo un elemento tan vital y a veces tan cerca, no siempre, pero a veces tan cerca o tan fácil de acceder a él, a veces se nos olvida que podemos utilizarlo como una fuente de equilibrio, de medicina, de bienestar. Así que en esas estamos hoy. Estamos entonces, ya tengo la Estamos. mira, muchas gracias, de verdad, y de parte mía y de parte de Carolina, pues gracias por este espacio también y por la apertura de Juan Carlos y Silvia. Esto lo platicamos hace unos días, solo días, no, semanas creo yo, que queríamos hacer un tema que fuera también una forma de acercarse a las personas y tener como un hilo de conversación sobre lo que esta temática conlleva. Y después, como muy bien ellos lo mencionaban, ¿verdad? Que el hecho de haber llevado ya a cabo varias terapias de bosque integradas con constelaciones familiares y ver los resultados que esto conlleva en las personas en búsqueda de sanación. De las cosas más interesantes que yo veo acá es que se trabaja sin expectativas, entonces los resultados son todavía más positivos y más constructivos en las personas. Entonces, pues sí, empezó como a revolotear mucho la idea de crear un espacio donde pudiésemos llegar al público y poderles compartir un poco más de cerca lo que nosotros estamos haciendo, por qué es que lo estamos haciendo, ¿verdad? Eh, Efectivamente, yo me formé como guía de terapia de bosque y naturaleza hace 2 años, 3 años ya, ya fueron 3 años cumplidos y hace un poco más de 2 años que empecé a desarrollar el espacio de Forest Therapy en conjunto con Carolina. Vimos que este era un espacio, sobre todo por nuestra base de tanta naturaleza, vimos que era un espacio muy importante de vincularlo a las personas. Acá en Guatemala sí, yo sigo siendo el único guía de terapia bosque y naturaleza, de momento, ¿verdad? Y en Centroamérica yo entiendo que el movimiento va muy de la mano en Costa Rica
cualquiera pensaría siempre Costa Rica, pues sí, la verdad es que hay una conexión muy fuerte con la naturaleza en este país. Hay una persona que está trabajando en Nicaragua y hasta ahí llegamos, ¿verdad? Y de ahí lo interesante es que en México también ha habido un movimiento bastante fuerte, pero digamos no vinculatorio a un esquema de trabajar en conjunto a nivel de constelaciones, intervenciones dimensionales, ni mucho menos, ¿verdad? Sino que simplemente la terapia como tal. Esto es como nada más como para crear un espacio inicial donde nos presentamos los cuatro y vimos que realmente era un espacio constructivo para las personas. Así que los primeros convencidos somos nosotros cuatro, ¿verdad? Y después de eso, el tema. Cuando definimos un poco el tema y los ciclos de conversatorios, hablábamos de micelio esencial. Ahí yo también voy a dejar ahí el espacio para que Juan Carlos y Silvia y Carolina pues aporten ahí su concepto del porqué del micelio esencial. Desde mi punto de vista, el micelio representa la vida en su estado más microorganismo, por así decirlo, que sucede debajo de la tierra, que transmite, que comunica, que sana, que nutre. Y si es así, la naturaleza pues realmente puede brindarnos a nosotros, como lo ha hecho a lo largo de la historia, desde que nosotros estamos presentes en la tierra, formas de poder vivir sanamente y que pareciera que todo lo que vamos a hablar hoy es algo de mucho sentido común, pero desafortunadamente lo dejó de ser y el sentido común es el menos común que encontramos hoy Claro. en día y tiene que ver mucho con que eh, queremos encontrar respuestas de otra manera y nos vamos como desvinculando de la naturaleza. Así que un poco va naciendo ahí el título de Micelio Esencial, lo esencial de la vida, ¿verdad? Y luego, pues, el concepto de fatiga mental, que es como el primer tema que vamos a hablar hoy y que es un concepto que se ha venido trabajando de mucho tiempo atrás, pero ha tenido un repunte muy fuerte desde que nos digitalizamos y después del 2020 hubo una sobre digitalización en todos nosotros. Ujú. Claro, afortunadamente existen estas herramientas porque ahorita no podríamos estar haciendo lo que estamos Exacto. haciendo si no fuese por la tecnología. Entonces, siempre con agradecimiento y respeto hacia la tecnología, pero vamos a que estamos cansados mentalmente y muchas veces no nos damos cuenta que ese ciclo permanente en el que nos encontramos es lo que nos va desconectando de nosotros mismos y lo que de alguna manera hace que busquemos las respuestas fuera de nosotros y no dentro de nosotros. Exacto. Entonces, eso es un poco el por qué vamos a tocar el tema de fatiga mental y cómo la naturaleza pues se convierte en un aliado para disminuir esos niveles de fatiga que nos permite conectar y es donde los espacios de naturaleza se prestan para integrar estas iniciativas que estamos presentando el día de hoy. Entonces, eso es como una introducción. No sé si quieren agregar algo del título del micelio esencial, su punto de vista o algo. ¿Verdad? Carolina. Gracias. Efectivamente, es como entender la unicidad que somos con la naturaleza, ¿verdad? El micelio nos presenta claramente de manera muy gráfica y muy física, así como se comunican los árboles bajo la tierra, las plantas mantienen una comunicación fluida, pues es como volver a eso, ¿verdad? Que como humanos volvamos a ese centro, a ese origen que nos vuelve a recordar que todos estamos Ujú. unidos de manera no visible, pero Ujú. de manera energética y de manera sensible, ¿verdad? Eso. Exacto. Súper. ¿Tú quisieras Dale agregar? tú. Y tal vez solo precisamente haciendo la comparación, ¿no? El micelio que está bajo la tierra, como bien dijeron ellos, y une todo, es una representación simbólica de lo que sucede arriba, con el campo informado, que es precisamente lo que le da vida o lo que permite el funcionamiento, digámoslo así, de las constelaciones, ¿no? Cuando los científicos Ruppel Sheldrake y demás, y Hellinger y demás, van entendiendo que estamos conectados en una red. Y pues si nos vamos ya más al mundo espiritual, también está comprobado que hay una red planetaria, hay una especie de micelio, si lo queremos ver así, arriba también. Entonces, definitivamente estamos conectados arriba y abajo, quienes
quienes han hecho la meditación de conexión cielo-tierra, ¿no? Tanto con la madre tierra como con el padre sol, el padre cielo, hay una conexión y nosotros en medio. Por lo tanto, esas múltiples redes son vitales para entendernos, para saber que no estamos solos, para recargarnos, para sanarnos, etcétera. Sí, y digamos esa conexión que tiene la naturaleza en lo más profundo, eh, lo que nos permite recordarnos precisamente que nosotros somos parte de la naturaleza, como Raúl va a explicar muy bien, y que esa conexión la tenemos también los seres humanos, pero por los procesos mentales, de olvido, de ignorancia, de estrés y los conceptos con los que hemos crecido y la sociedad se funda. Entonces, sentimos y creemos que estamos separados. Entonces, aquí recordamos el concepto de fractalización, donde todos somos parte de un gran todo y este tipo de imágenes de la naturaleza y de recursos de la naturaleza nos recuerdan que nosotros también somos parte de ello. Entonces, eh, parte de lo que queremos traer acá al presente es poder recordarnos y poder vivenciar cómo es que estamos conectados y cómo regresar a nuestro centro, que siempre es, digamos, la idea principal de todo esto. Gracias. Sí, efectivamente ahí, ya antes de entrar a hablar del tema de fatiga mental, creo que es importante es ver a la naturaleza desde esa visión espiritual, como lo ha dicho Juan Carlos y Silvia, en esa conexión, ¿verdad? Que va más allá de la parte física, porque efectivamente está la parte física, ¿verdad? Que es la primera que normalmente vemos, ¿no? Y ahí es donde se va a desembocar esta primera línea, que es ya un tema fisiológico, mental, emocional. Hay un concepto, digamos, espiritual, que es lo que ya va concerniendo también mucho al tema de constelaciones. Y por supuesto hay un elemento adicional que digamos que se da por sentado, pero no se da, que es esa reciprocidad con la naturaleza, esa, digamos, esa asociación con la naturaleza, que lo que permite es, somos parte de un todo, lo que acaba de decir Juan Carlos, somos parte de todo un sistema donde todos nos necesitamos de todos, ¿verdad? Y desafortunadamente un poco la visión a lo largo de muchos años, digamos que fue transformándose a un punto donde la naturaleza se ve más como un producto que está al servicio de la sociedad, ¿verdad? Y en ese momento hay un divorcio entre dos partes realmente trascendentales, porque todos somos de lo mismo, venimos de lo mismo. Y ahí es donde entendemos que más allá de que la persona va a trabajar un tema, por llamarlo fisiológico, emocional y también espiritual, también va a ser un proceso de restauración con la naturaleza, ¿verdad? Y es como un recordatorio de dónde venimos. Hace poco yo leía un pequeño escrito de un señor que escribió un concepto que se volvió famoso, que se llama biofilia. Y cuando entendíamos que era biofilia es como el amor por todos los seres vivos, el amor por la vida. Y ahí ellos proponían que los doseles del bosque, es decir, las copas de los árboles, es la última frontera de encontrar más microorganismos y más seres que están habitando en los bosques, sobre todo en las zonas tropicales húmedas, nosotros estamos muy integrados en esta zona, y es como que la última frontera de la cantidad de seres que cohabitan en el planeta y donde nosotros somos parte de. Entonces, al final de cuentas, él lo que proponía era, en la medida que somos más conscientes de dónde estamos ubicados y con quién estamos conviviendo, vamos elevando nuestra propia calidad de personas, porque estamos aceptando convivir con esa macrodiversidad que existe a nuestro alrededor, que es la naturaleza en general, ¿verdad? Entonces, a ver, el tema de fatiga mental es un concepto que la doctora Kaplan empieza a trabajar hace ya muchos años, en los 80s. No existían los iPhones, no existían las tablets, no existía nada de eso. Simplemente se hablaba de un cansancio mental y de una pérdida de la concentración de las personas porque estamos en ese ciclo, ¿verdad? Ese ciclo que es vivo para trabajar, trabajo para vivir, es el ciclo con metas, con objetivos, donde estamos permanentemente conectados a la obligatoriedad de dar respuesta a lo que la sociedad demanda de nosotros y damos poco espacio o nulo espacio a procesos de reflexión interno que nos permitan crecer
Entonces, esto empieza a ganar mucha fuerza cuando se empieza a entender el tema del estrés laboral, cuando empezamos a notar que las personas viven en un proceso permanentemente de estrés y que lo hacen parte de su vida y que es normal vivir así. De hecho, no estar estresado por el trabajo es como una señal de que no estamos dentro, no estamos en la sociedad, sino que estamos fuera del contexto. Entonces, hay una postura de que cuando hablamos de ese tipo de cansancio mental, de esa fatiga mental, eh, el mayor esfuerzo en las personas se va más en su calidad de vida, en qué es lo que tú estás comiendo, tenés algún vicio, estás haciendo algún deporte, pero muy poco o nada se le deja a la vinculación del bienestar en la naturaleza, ¿verdad? Entonces ahí es donde hay un gap, ahí es donde hay un barranco de por medio, porque entonces le pasamos por encima, ¿verdad? Entonces sí, la naturaleza es relajante, sí es esto, sí es lo otro, pero no estamos abriéndonos a ese componente. Entonces, ¿qué pasa con ese concepto de fatiga mental? Cuando realmente tenemos que concentrarnos porque estamos trabajando en un proyecto, porque tenemos que presentar un resultado, porque tenemos que conectar con nuestra familia, porque tenemos que hacer N cantidad de cosas, estamos cansados. Entonces no tenemos esa capacidad. Y esto es lo que va derivando a cómo podemos, que es un concepto que es la restauración de la atención. Y en ese concepto de la restauración de la atención es básicamente llevar a las personas a los espacios verdes, donde tú no necesitas realmente concentrarte para asombrarte al ver una flor, al ver una nube y le encontrás una forma, al ver las copas de los árboles, al ver una corteza, al ver un animal que está corriendo. Simplemente te dejas maravillar por lo que existe en ese momento. Y ese efecto wow de la naturaleza sucede en cuanto tú te permitas estar dentro de ese espacio, ¿verdad? En cuanto tú no estés con esos prerequisitos, ¿verdad? O esos prejuicios de que estoy perdiendo el tiempo, porque eso es un acompañante fiel en uno permanentemente, no estoy perdiendo el tiempo. Entonces no puedo darme el lujo, ¿verdad? Alguien decía en algún momento en una conferencia de terapia de bosque que saben que quitaron los porches, las pérgolas de las casas, porque eso de sentarse a reflexionar es pérdida de tiempo, no hay que hacerlo, ¿verdad? Ustedes ven los desarrollos urbanos hoy en día y la mayoría de desarrollos urbanos le ponen nombres de bosques y de árboles y lo último que tiene realmente el concepto urbano es una integración de la naturaleza, no en todos los casos, pero en muchos y en muy importantes desarrollos uno ve realmente esa disociación con la naturaleza. Entonces ahí es donde ese efecto de asombrarse con la naturaleza se va perdiendo. Y si nosotros queremos tener una vida medianamente normal, productiva, que nos sintamos creativos, pues al restaurar nuestra atención a través de los espacios verdes, logramos finalmente empezar a generar ese proceso de sanación. Entonces, y como a la persona inicialmente, a uno, como dicen, la comida por los ojos, ¿verdad? Entonces, el tema de la naturaleza es, primero es, yo entro a un espacio verde y logro bajar mi ritmo cardíaco y logro entrar en un proceso de respiración que me genera un bienestar. Esto y toda esta iniciativa en la que nosotros estamos y todo esto que estamos desarrollando, digamos que es un esquema opuesto a como se ha visto a la naturaleza desde la perspectiva de viajes, que la naturaleza tiene que ser adrenalina pura, aventura, porque entonces de nuevo volvemos a romper el esquema y el cortisol se nos dispara. Aquí es todo lo contrario. Entre más lento y más despacio, mejor. Esto es como lo que nos va a dar pie a entrar en un momento donde ya la persona está lista y dispuesta para continuar su camino de crecimiento, ¿verdad? Y entonces esos espacios de silencio, a lo cual no estamos acostumbrados hoy en día, porque nos da miedo estar en silencio, nos aterra no escuchar voces, música, no tener un audífono puesto, eso nos aterra mucho. Dos, a estar quietos, a entender que nos podemos escuchar y que no hay un juicio alrededor nuestro, que no hay un prejuicio de la naturaleza hacia nosotros. Entonces, un poquito por ahí se va moviendo este esquema. No sé si ahorita, pues igual se puede abrir el espacio si alguien tiene alguna pregunta, como para ir construyendo un poquito más este argumento. Si alguno de ustedes, pues, quiere compartir también algo adicional, dejo el espacio.
Sí, un complemento. El doctor Seile, un médico de origen húngaro que estudió en Inglaterra, cuando él estaba en sus prácticas, la gente empezaba a llegar a su consultorio, que tenía una consulta, digamos, abierta, y entonces la gente empezaba a llegar con síndromes como de apatía, pérdida de apetito, pérdida de peso, falta de energía, desconcentración. Ujú. Y cuando él les preguntaba si había alguna situación que había provocado esto, nadie había tenido un evento particular, qué sé yo, una muerte, un cambio de trabajo, una mudanza, un nacimiento de alguien, un matrimonio. Nada de estos eventos que suelen generar Una todo esto. crisis. Ujú, Ajá, exacto, porque todavía no existía el término de estrés. ujú, ujú. Entonces él llamó a estos síntomas como los síntomas de la vida cotidiana y empezó su investigación para ver de qué se trataba todo esto y tomó el ejemplo de los metales en cuanto a que los metales se ponen en un crisol, ¿verdad? En un fuego y van a ver la resistencia de un metal frente al fuego. Entonces, hace sus mediciones y dicen, este metal resiste tanto. Entonces ya lo pueden utilizar para determinadas situaciones, ¿no? Y entonces de ahí él saca el término de estrés, como que dice que tanto una persona puede resistir o aguantar frente a las situaciones de la vida, Antes de quebrarse. antes de quebrarse exactamente. Entonces, es interesante, ¿no? Cómo el ser humano, ¿verdad? Ha vivido el estrés desde siempre, ya saben, el ejemplo clásico de los hombres y mujeres cavernícolas, ¿no? ¿Cuáles eran sus estreses? Ujú. Si había un animal enorme, un animal venenoso, un rayo, una tormenta, qué sé yo, una inundación. Entonces todo eso ya de por sí era estresante, atravesar un río lleno de pirañas, de lagartos, lo que fuera. Entonces, prácticamente es como vivir es igual a estresarse. Entonces, la propuesta de Raúl, junto con, digamos, los movimientos que iremos haciendo con constelaciones, donde trabajamos juntos, ayudan a poder, primero, todo lo que acaba de decir Raúl, ¿no? O sea, regresar a un estado natural que pareciera que ahora es un lujo, o pareciera que fuera lo más extraño de este mundo, ¿no? Porque todo está diseñado eso, para sacarnos, para estar distraídos, para estar fuera de nosotros. Y en términos psicoexistenciales energéticos, eso es lo que comúnmente oímos hablar como estar dormidos. Estamos bajo el guión de la película y no nos enteramos que somos un personaje simplemente siguiendo el guión. Cuando logramos parar y logramos regresar a nosotros, podemos eso, reflexionar qué he estado haciendo y qué es lo que realmente quiero hacer. Entonces, por eso esos espacios de naturaleza nos recuerdan y nos regresan el anteproyecto original que somos. Si alguien quisiera compartir algo, si alguien ha tenido eh, en carne propia alguna experiencia con esto de la fatiga mental o la ha visto en sus seres queridos, si alguien quiere comentar algo por escrito o con el micrófono. Hola, yo quería comentarles algo. Sí. Hola, de Carlos. Buenos días. Pareciera como algo que ya sabemos, que la naturaleza nos va a conectar y que nos va a hacer sentir mejor. Y muchas veces, hasta que verdaderamente no lo experimentamos en una dimensión tal vez más profunda. Lo que hemos hecho con Raúl ha sido excelente, que son momentitos. Yo tuve la oportunidad el año pasado de ir a la selva de Perú, 21 días, y verdaderamente yo nunca había tenido lo que llamamos experiencia con la naturaleza Ujú. Wow. en esa ocasión, porque verdaderamente fue un proceso interno personal de soltar las comodidades que damos por sentados cuando estamos aquí en la ciudad, Ujú, desde el agua potable, pues de ahí para arriba. ujú. Entonces, pero es tanta la plenitud y completud que se siente en esos ambientes que verdaderamente no le hace falta nada a uno. Es como que de alguna forma nuestro ser interior sabe que estamos en el lugar sin necesitar nada.
Ujú, ujú. Sentimos el sol, sentimos en la noche pues la luna llena, tuve la oportunidad de estar durante una luna llena, entonces el baño de la luz de luna, o sea, eso que lo vemos tan normal cuando estamos aquí en la ciudad y vemos la luna llena, pero verdaderamente estar en ese ambiente donde solo se oye el ruido de los animalitos de la noche, que uno ya espera que le salta el jaguar o el tigre, pero no es Ujú. así, ¿verdad? O sea, todos los estereotipos que manejamos de lo que es una experiencia con la naturaleza y que verdaderamente ahora entiendo por qué, por ejemplo, los estadounidenses buscan tanto ir a acampar a sus parques y Ujú. tienen tantos. Ujú. Nosotros tenemos aquí algunos, también tuve la oportunidad de ir aquí no me recuerdo cómo es, Finca La Mate se llama, Ujú. donde se ve la lava petrificada del El volcán de volcán. Pacaya Ujú. y también acampamos una noche y verdaderamente poder soltar todos esos miedos, toda esa caja mental de que estoy en despoblado, de que va a aparecer un animal, que no tengo luz. O sea, es un proceso interno de mucho crecimiento, más allá de entrar en una conexión de meditación. Es como regresar a ese origen que obviamente en alguna vida nos tocó vivir así, pues. Y Claro, entonces, claro. también valorar ese camino de evolución que tenemos que llegamos ahora hasta este tipo de experiencias como esta reunión virtual que hace unos años nunca nos lo hubiéramos imaginado, pero que es ahora lo más normal del mundo. Entonces, verdaderamente son experiencias muy lindas que nos aportan muchísimas cosas. En mi caso personal fue de un crecimiento increíble porque de verdad uno que está aquí acostumbrado a pachar el switch de la luz y hay luz, ¿va? O abre el chorro y hay y ya pasé muchos años sin tener esa experiencia, fue muy enriquecedora, pero sobre todo me sentí muy en mi hábitat natural, por llamarlo de una Buenísimo. forma, porque no se siente como que fuéramos extraños, sino que siempre hemos pertenecido a eso, solo se nos ha olvidado. Y entonces, como dice Juan Carlos en lo del corazón iluminado, es recordar ese origen, recordar ese bienestar, recordar esa fuerza. En ese tiempo a mí no me dolía, pero nada, solo regresé aquí y me empezó a doler todo, ¿ah? Porque es esa carga energética en la que estamos, que pues nos Claro. acostumbramos también como parte de nuestra evolución y crecimiento. Pero eso quería compartirles que verdaderamente es muy importante este tipo de conocimiento en este momento y que después se convierte en experiencia. Así que gracias por abrir el espacio. Gracias Buenísimo. por compartir, Ana Gracias, Carla. Ana Carla, por Gracias, Ana Carla. compartirlo. Sí, súper. ¿Alguien más quisiera compartir algo O preguntar o algo. preguntar? Ujú. Sí, continuamos. Mientras deciden a participar. Eso, dale. Yo recuerdo, siempre lo voy a compartir y lo he compartido siempre que tengo los espacios de terapia bosque y con ustedes lo he compartido. Am, Uno a veces recibe lecciones en la vida y ni siquiera sabe para qué le van a servir. Hasta muchos años después, un poco como funcionan las constelaciones también, ¿verdad? Uno siembra en la constelación y tal vez uno cosecha años después, ¿verdad? Entonces es un poco, de nuevo, es una enseñanza natural entender que todo lleva un proceso, ¿verdad? Entonces esto es también un proceso este profesor que murió el año pasado, él siempre decía lo mismo, ¿verdad? Tú te sientas en la naturaleza, tú te callas, observas, sientes, escuchas, hueles y te quedas así por unos 20 minutos. Y el negocio de la naturaleza empieza 20 minutos después porque es como cuando la naturaleza finalmente aceptó que tú te acabas de integrar a esa porción de, entonces te conviertes en uno más y empiezas a ver que todo tiene movimiento, que hay cosas que no se mueven ante nuestros ojos humanos, pero que si cerramos los ojos sentimos realmente toda la energía que está alrededor de nosotros, ¿no? Entonces hay con esta experiencia que tú acabas de compartir, Ana Carla, eh, digamos que esas experiencias marcan la vida cuando finalmente tienes la oportunidad de caminar, de estar en un espacio verde donde no tienes nada más que estar, ¿verdad? Estar presente, estar en el momento. Y eso es justamente como cuando empieza a iniciar realmente un proceso de restauración de la atención, justamente, ¿verdad? Porque finalmente nos damos el permiso de estar en ese lugar y simplemente vivir la experiencia de estar en una selva, en un bosque, es algo espectacular. Y cuando tenemos la oportunidad de hacerlo y de vivirlo, pues qué mejor,
¿verdad? Yo recuerdo en algún momento me tocó hacer un viaje a pie de unos 70 kilómetros más o menos dentro de la selva de Petén y justamente, recuérdense que nos han enseñado que la naturaleza hace daño, los desastres causados de la naturaleza son titulares que salen permanentemente en los medios, ¿verdad? Entonces la naturaleza es la culpable de muchas cosas, es como el eslogan o la frase que se maneja y hay que verla desde una perspectiva un tanto más empática, ¿verdad? Porque pues la naturaleza es vida y pues la vida se mueve, se desplaza y a veces es alegre y a veces es triste, ¿verdad? Pero este concepto, digamos que hubo una distorsión, ¿verdad? Y si nos vamos un poco a la historia, lo que sucede acá es que antes de la revolución industrial, digamos que los pintores salían a la naturaleza a pintar, ¿verdad? Y toda esa generación de naturalistas que escribieron, que pintaron, ¿verdad? Es porque encontraron el punto perfecto de creatividad en un espacio donde no necesitaban gastar todas las neuronas de su cerebro para hacerlo. Pero luego, pues viene ese proceso que nos brinda una serie de beneficios y automáticamente cada vez vamos como desvinculándonos más de la naturaleza y vamos perdiendo ese touch, ese acercamiento, ese concepto de acercarme a la naturaleza me apoya en mi proceso de creatividad, me apoya en mi proceso de descanso, ¿verdad? Porque el descansar es bueno. Hay una terapeuta en Singapur que tiene una frase que me encanta también, que dice, el mundo te necesita bien descansado, no muy cansado, ¿verdad? Porque eso es lo que la sociedad, cuando lo vemos, estamos dentro de una sociedad en un esquema muy cansado, ¿verdad? Y eso lo ven ustedes en comportamientos, pues aquí Juan Carlos y Silvia lo verán permanentemente también en sistemas de atención a pacientes directamente. Muchos de los temas que se van derivando del famoso estrés, ¿verdad? De no solo enfermedades fisiológicas, sino que ya un tema más emocional. Así que hoy yo diría que parte de es, al escucharte, Ana Carla, es como romper ese mito de que la naturaleza es peligrosa. En el bosque pasan cosas malas, el bosque genera daño, y es que hasta los cuentos, ¿verdad? Ustedes se dan con los hermanos Grimm, ¿verdad? Los cuentos del bosque era no va a caminar en la noche en el bosque porque eso puede ser muy peligroso, ahí pues el lobo me puede comer o qué sé yo, ¿verdad? Ustedes, cosas que parecen como lo fueron, cuentos. Pero el tema acá central es que esos cuentos quedaron en nuestra memoria histórica. Y hoy por hoy lo que sucede es justamente eso, ¿verdad? Tenemos temores y tenemos miedos de acercarnos a un lugar que simplemente nos va a mostrar algo, nuestra propia vulnerabilidad. Y ese es el secreto de todo esto, ¿verdad? Al no haber algo dentro de la naturaleza que nos va a hacer un daño como tal, pues nos encontramos frente a nuestra propia vulnerabilidad. Y ese es el reto de convivir en naturaleza un poquito, ¿verdad? No sé si se animan a hacer alguna pregunta. No, yo quería agregar que efectivamente cuando uno piensa biológicamente en la época de los cavernícolas, el tema del cortisol y demás que se produce en el cuerpo como una respuesta ante un ataque de una fiera y demás, lo hemos traducido en la sociedad a compañeros de trabajo, al tráfico, a las personas en la calle, a un jefe, a conflictos de vecinos, familiares. Entonces, de alguna manera, restaurar, volver a la naturaleza y volver a entender que no necesariamente es una amenaza, más con los avances que tenemos hoy, podemos volver a la naturaleza y ya no sentirnos tan vulnerables, sino poder extraer ese bienestar que nos puede brindar. Eso al volver a nuestro ámbito diario, también se traduce en la liberar esa fatiga mental, ¿verdad? Y entender que también en el ámbito del día a día, aunque en ese momento no estamos en la naturaleza, podemos gestionar de mejor manera esos miedos, esas estreses, esa angustia, ese que vivimos en el día a día y que pues incluso llega a enfermar de manera muy fuerte, ¿verdad? Es como muy importante tomarlo en cuenta. Yo quisiera compartir algo que nos pasó con Silvia, tomando un fragmento de lo que acabas de mencionar, Raúl, cuando tu profesor decía sentarte en la naturaleza y 20 minutos después empieza todo como la magia del bosque, ¿no? Con mis palabras.
Cuando estábamos en el Camino Maya con Silvia en la última parte, ya antes de la graduación, el retiro, una de las fases fue ir a acampar a un lugar totalmente, digamos, virgen, ¿no? De la naturaleza. Era un bosque eh, muy poco caminado por el ser humano y ya estaba oscureciendo y pues teníamos que llevar las cosas del campamento para donde íbamos a hacer la ceremonia. Y en el camino, ¿verdad? En el transcurso, se sentía la fuerza de las energías de la naturaleza. Ujú. Y no, como que no lográbamos como entrar, concentrarnos, pero al principio solo llevando el material y preparando todo, hasta que ya iniciamos formalmente el pedir permiso para estar y digamos los guías del lugar, los guardianes, mejor dicho, del lugar, pudieron como, Los guardianes invisibles. exacto, los guardianes eh, energéticos, ¿no? Ujú. Pudieron como entender nuestra frecuencia y nuestra intención. Es como que hubiera pasado esos 20 minutos que decías y todo se asentó. Entonces ya fue todo una fiesta, una alegría, una armonía impresionante. Y entonces lo hemos visto en otras experiencias también en naturaleza, en donde incluso otros maestros, Drumba lo cuentan en algún momento también, a la hora de hacer alguna ceremonia, y que lleva un tiempo, ¿verdad? El poder adecuarnos a esas frecuencias, porque la naturaleza tiene su propia vida, ¿no? Su propia inteligencia, su propia fuerza, su propia forma de descifrar y de entender. Entonces, cuando nos logramos alinear, así como se dice en el mundo espiritual, para poder acceder al mundo espiritual necesitamos estar en una frecuencia más alineada, más elevada, según nosotros, no es que hay arriba ni abajo, sino que más alineada. Entonces ya podemos como estar en esa sintonía. Entonces, dicho de otra manera, ¿no? Cuando logramos bajar el estrés mental, la proyección de los miedos que decía Raúl, ¿no? Entonces ya podemos como entrar a ese reino y ser parte de ese festín. Pero antes de eso, precisamente, para eso nos sirve todo esto, estas actividades y estas formas para poder soltar y poder estar en ese estado más natural. Entonces, esa experiencia fue muy fuerte. En otro Ujú. momento les vamos a contar otras. eh, pero sí, nos sentíamos observados Sí, realmente. y realmente daba miedo. O sea, en Sí, la es que sí. conciencia de que no sabes qué pasa, de verdad nos sentíamos observados y con cierto juicio de quien nos observaba. O sea, realmente ya era de noche, éramos varios, pero teníamos la sensación de temor realmente. Los árboles crujían, así pura película. O sea, crujían extraño y fue esa necesidad de centrarnos, pedir permiso, que es algo vital en los ambientes naturales. Ahí sí que no llegar como Juan por su casa, como se dice coloquialmente, ¿verdad? Sino entender que si llego a un entorno que no es mío, pido permiso, es decir, espero a ser recibido. Imagínense ustedes que no hubieran puertas en sus casas y entra cualquiera a cualquier hora, no Ujú, se puede, ¿verdad? Entonces, cuando ya se hizo el ritual, nos armonizamos y pedimos permiso, hasta el crujir de los árboles fue diferente. Y ya el viento saludó, sí, para ujú, quienes tienen esa sensibilidad y pueden entender que hay una conexión entre los elementos y nosotros. O sea, los elementos hablan y solo es cuestión de estar atentos, ¿no? Nos hemos perdido mucho de todo eso y por eso la necesidad de reconectar, de regresar a esa parte esencial, tanto para procesos de bajar el estrés, de bajar la ansiedad, que es ahora tan común, bajar los niveles de fatiga, como también para conectarnos con nuestra parte espiritual, con nuestro ser esencial, ¿verdad? Entonces, definitivamente, en cuanto al crecimiento como personas, también la parte natural nos está invitando. Vean, cada vez hay más movimientos de personas regresando a la alimentación natural, a la alimentación orgánica, al cuidado de los elementos. Y como decía Raúl, aunque cada vez parece que el cemento y el concreto nos está invadiendo por todos lados, también hay iniciativas de poder generar esos grandes edificios que surgen por todos lados, cuidando la naturaleza, generando el espacio, que el árbol llegó primero que el edificio y mantener al árbol y acomodar todo lo demás a esa estructura.
y poder entender que realmente en muchos espacios somos nosotros Invasores. los invasores, ¿verdad? La plaga iba a decir, pero Ujú. es decir, hay lugares donde realmente quien estaba primero eran, qué sé yo, los geckos, las ardillas, los alacranes, depende del entorno, pero luego nosotros queremos erradicarlos porque son una plaga. Sin embargo, era su entorno. Entonces, es como entender que esa conciencia de volvernos a integrar nos lleva a conocer y saber que pues sí hay elementos de la naturaleza que tal vez pueden ser peligrosos, mortales, qué sé yo. Sin embargo, cuando entramos en esa integración y en esa frecuencia, también vamos a ver que todo nos habla y que si nos aparece algo no tan grato, ¿verdad? Yo recuerdo una experiencia que tuvimos también, fuimos a un hotel ecológico muy lindo y todo lo que quieran, en la Mm. selva y además bastante descuidado. Entonces, no pudimos dormir porque levantábamos un cojín, un alacrán, levantábamos una sábana, otro alacrán. O sea, fue una cosa que dejó de ser agradable y se volvió un mecanismo de supervivencia. También estábamos en un espejo de mucho estrés Sí, estábamos ante una situación de mucho estrés previo y otro que nos venía que no sabíamos. recién salimos de esa experiencia, vivimos un estrés muy fuerte. Entonces, obviamente todo nos hablaba y a veces no está uno en la sintonía de entender qué me está diciendo todo esto, uno solo quiere que se acaben los alacranes y salir corriendo de aquí, ¿verdad? Son anécdotas. Y vamos cerrando, pienso yo, Raúl y Carolina. Ok, yo la verdad quisiera dos cositas. Una, todo lo que tú acabas de describir, Silvia, es como esa reciprocidad con la naturaleza, el pedir el permiso es ser recíproco, ¿verdad? Y como la naturaleza no es mente, al pedir permiso estamos conectando con el corazón de la naturaleza. Y entonces ahí entramos, creo que es ahí donde realmente se genera esa sintonía perfecta entre el visitante y el que recibe, ¿verdad? En este caso nosotros al ingresar a un bosque. Eso me hizo pensar mucho en el famoso trabajo que se hace, que ustedes hacen del corazón, ¿verdad? Porque esto es conectar realmente de corazón a corazón, es decir, con la naturaleza, no desde la mente, porque por supuesto hay peligros en la naturaleza, sí, por supuesto que los hay, y digamos que en ese sentido, pues siempre pues es importante tomar precauciones, pero hasta ese punto, el resto es cómo nosotros nos desplazamos dentro de y cómo vamos encontrando nuestro propio bienestar que se va a traducir después en un momento más como de sanación. Eh, Eso y después solo eh, retomar que hay muchas formas de empezar a trabajar el tema de restaurar la atención, de disminuir nuestra fatiga mental si tenemos un jardín en casa, si tenemos arriates, si tenemos solo macetas en casa, ¿verdad? El hecho de hablarles a las macetas, de pararte descalzo sobre la grama, de si tienes un árbol, recostarte sobre el árbol, abrazar el árbol, ese compartir energético con un medio natural va a generar un beneficio natural en tu organismo, en tu ser, en tu espíritu. Entonces, no, uno siempre porque a mí me pasaba, de hecho, ¿verdad? Eso era una barrera mental. Yo pensaba terapia de bosque, yo me fumaba mis ideas de que teníamos que ir a los bosques más profundos porque solo ahí se iba a poder hacer. No, ¿verdad? Todo esto nace desde casa, ¿verdad? Desde nuestra relación con estos pequeños espacios que tengamos en casa, grandes espacios que tengamos, las áreas comunes compartidas dentro de un condominio, donde hay un área verde, por pequeña o grande que sea. Entonces, así es como empezamos, ¿verdad? Así es como empezamos, ¿verdad? A sentarnos a escribir un poco en el jardín o de ahí o nos gusta pintar. Son procesos que nos van a ir, digamos, de alguna manera regresando a ese pasado del que nosotros venimos, ¿verdad? Que es esa relación muy empática entre la naturaleza y que nos fomenta creatividad, relajación, descanso y que es lo que realmente necesitamos como sociedad en este momento. Pregunta por Hay aquí una y Ana pregunta. Carla también levantó la mano. No sé si vemos la Una pregunta. pregunta. Dice Cristina, el contacto con el entorno natural, ¿cómo lograr profundizar en lo cotidiano? Ya. Cristina es, ¿verdad? Sí, sí. No, no, pues,
Gracias, sí. Un poco lo que les comparto o te comparto en este momento, Cristina, es lo último que acabo de decir. Tal vez es como lo más importante, ¿verdad? Primero es darse el permiso, ¿verdad? Porque muchas veces tenemos la oportunidad de caminar unos pasos y estamos en un jardín en nuestra misma casa o en un arriate o en un patio, pero ni eso nos estamos dando el permiso, ¿no? Entonces es como lo más básico, ¿verdad? Es simplemente darse el permiso y luego caminar descalzo, por ejemplo, es algo muy importante, tocar la tierra con nuestros pies. Mucha gente, más de la que yo me hubiera podido imaginar, es reacia a caminar descalza en la grama. Pero si tú ves a los niños, lo primero que hacen es quitarse los zapatos, es como un instinto, ellos lo saben, ellos lo traen de su memoria. Ellos saben que jugar tierra no les va a generar más que beneficio para ellos. Ellos saben que caminar descalzo es lo mejor que les puede pasar, ¿verdad? Que mojarse si llueve es alegría, ¿verdad? Entonces, ese tipo de temas muy básicos que se quedaron restringidos y que alguien nos dijo, eso es de niños, y usted es un adulto serio que tiene que dedicarse a trabajar y a hacer lo que sabe hacer, es como una de las cuestiones donde también nos han y nos hemos dado permiso también de encasillarnos nosotros mismos. Así que un poco lo básico es eso, ¿verdad? Básicamente. Gracias, Raúl. ¿Y Ana Carla? Como complemento a todo lo que hemos hablado, y precisamente esto de la cotidianidad, todos sabemos que el cerebro no diferencia entre lo que es real y lo que no. Venden unas cajitas para los apartamentos con grama en 3 tamaños diferentes. Entonces, en algún momento podemos comprar nuestra cajita con grama y tierra y poner los pies ahí y meditar sin necesidad de ir a un gran bosque, pero podemos poner la televisión que nos presente un gran bosque y generar nuestra propia naturaleza, pues artificial, porque es lo que en algunos casos nos toca ahora disfrutar cuando no podemos estar buscando lugares al aire libre por la delincuencia, porque nos quedan lejos o qué sé yo. Y sobre todo lo que decía Raúl, principalmente que no nos damos permiso a experimentar. ¿Cómo va a ser eso si somos adultos? Mancharnos los pies en la grama. Yo cada vez que puedo lo hago, pues, pero tampoco me costó, tuve un proceso para poder entrar a tocar la tierra con los pies. Solamente eso era. Buenísimo, súper, qué importante y enriquecedor, porque sí, es decir, también hay que entender que vivimos en una era que necesita adaptarse y adaptarnos al entorno, y pues sí, ¿verdad? Ya no es solo es que para que tu perrito, que tu gatito y que tenga su cajita realmente perfectamente acomodado, puede ser una forma de sentarme y tener un espacio de meditación, de conectar mis pies y vean cuánto beneficio hay de conectar los pies con la naturaleza. Aparte de todo lo que dijo Raúl, o sea, a nivel más energético, el conectar los pies está indicado para liberar nuestro cuerpo de metales pesados, liberar nuestro cuerpo de radiación, volver a equilibrar nuestro campo electromagnético. Es decir, es vital realmente, así como nos han ya empezado a hablar, ¿verdad? De por lo menos tomar unos minutos de sol al día, habría que agregarle tomar el sol y descalzos. O sea, porque realmente es otra vez conectar Madre Tierra, Padre Cielo, con nosotros en medio, haciendo el proceso de equilibrio. Entonces, sí, es súper importante para ir encontrando las formas, cada quien en su entorno. Y entonces puede ser mi pedacito de grama, mi balconcito, porque también otra cosa importante ahora es tanto apartamento, sin embargo, el balcón hay formas súper creativas de volverlo verde, ya sea porque es un pequeño huerto orgánico y además es verde, me alimenta, estoy en contacto con la tierra, salgo a tomar sol porque lo riego, lo abono, lo cuido, le hablo, lo que sea. Entonces, hay muchas formas de generar entornos verdes, aún en espacios pequeños y para pequeños tiempos. Entonces, pues igual, ¿verdad? Es como tener la conciencia y empezar a generarnos esos espacios. Y bueno, también nosotros queremos seguir generando espacios, así que les queremos contar algo que viene. Pues vamos a tener un espacio en conjunto, un retiro, sí. Las fechas son Del 6 al del 8 de 6 al julio. 8 de junio, en donde vamos a estar en un lugar que ya Raúl y Carolina les van a explicar un poquito más, donde hemos hecho un entrelazamiento
entre las dos disciplinas o las dos formas terapéuticas, ¿no? Entre terapia de bosques y constelaciones. Entonces, va a ser una oportunidad de poder desconectarnos, ya saben, el poder movernos hacia Occidente, estar fuera, digamos, de las ciudades, o por sí ya mentalmente es una gran ventaja de despejarnos. Y luego, pues, poder irnos profundamente, ¿no? El lugar es hermoso, es totalmente ad hoc para lo que vamos a hacer y el entorno de por sí es antiguo, rústico, místico y, y la naturaleza que va a estar a nuestro alrededor es muy especial. Así que los invitamos y si ustedes lo deciden así, ¿no? Es una oportunidad. eh, es la primera vez que vamos a hacer algo ya de más tiempo y que la vez pasada que estuvimos precisamente en Chicach, la gente nos decía, ¿por qué no hacen algo de más tiempo? Porque aquí, digamos, solo estas 4 horas, como decía Ana Carla, es un ratito, ¿no? Que te conecta, pero digamos, como que requerimos más para poder tener la inmersión total. Aún no va a ser nivel Ana Carla, ¿verdad? Es decir, sí vamos a tener condiciones, agua, luz, techo y demás, y 3 días, pero pues, vamos a tener ese espacio para ese contacto con la naturaleza. Raúl y Carolina, quieren complementar y vamos cerrando. Bueno, pues el lugar es, por si no lo conocen, es Casa Shara, también conocido como Molino Helvetia, ¿verdad? Este es un antiguo molino, literalmente, ubicado a muy poco del centro de Tecpan. Entonces, desde la parte pues cultural, histórica, es un espacio no solo importante por lo que se hacía dentro de la propiedad, sino porque los entornos representan la historia misma de Guatemala, ¿no? Tecpan fue la primera capital que se fundó en su momento, pero antes de eso fue habitada por cachiqueles y esos eran, digamos, el grupo que convivía muy bien con el entorno natural y todavía tenemos algunos fragmentos en la zona de Tecpan importantes de espacios naturales. Es un espacio que queda muy cerca de la ciudad de Guatemala, ¿verdad? Aproximadamente 2 horas y es muy enriquecedor desde lo que tiene como infraestructura, porque como muy bien lo dijo Juan Carlos, es un espacio que se presta, ¿verdad? Se presta para trabajar, es un espacio, digamos, en términos de nuestra mente, es un espacio seguro, ¿verdad? Que eso es como prioritario, es un espacio accesible, ¿verdad? Es un espacio donde podemos caminar tranquilamente y no va a ser, no se requerirá un esfuerzo físico mayor, ¿verdad? Estamos en espacios verdes, pues ya hablamos de que siempre conlleva eso algún tema de tomar un poco de atención, pero es parte de la atención que se requiere cuando nosotros decidimos estar en naturaleza, ¿no? Es como fijarnos más también en nosotros. Y el lugar como tal es historia por sí misma, ¿verdad? Eso tiene una larga historia, es una familia que establece ahí el tema de la producción de harina de trigo y a lo largo de las generaciones lo que ellos han desarrollado es una serie de propiedades integradas al espacio verde del lugar para que las personas puedan llegar a disfrutar momentos bastante, digamos, yo les diría hasta privados, porque el lugar es de suficiente tamaño como para poder sentirse que uno está en su propio espacio verde, muy cómodo, ¿verdad? Y la información de estructura, logística, pues las vamos a estar compartiendo inicialmente del 6 de junio al 8 de junio, ¿verdad? Y pueden googlear, ustedes pueden buscar Casa Shara Tecpan, solo con que pongan eso van a encontrar información sobre el lugar y si no lo conocen se van a dar cuenta que es un lugar muy especial donde pues tanto Juan Carlos y Silvia como nosotros encontramos un lugar donde realmente trabajar la terapia de bosque con las constelaciones familiares viene siendo muy integrador, porque la naturaleza presenta su propio espacio, su propio campo. Y eso lo aprendo yo también de mis maestros, ¿verdad? Leer el campo de la naturaleza es importante. Súper. Ana Carla pregunta para puntualizar si es junio o julio. Es junio, mes número 6. Muy bien, pues qué gusto estar compartiendo este espacio con ustedes. Como decíamos, este bloque
este espacio de Micelio y Cianceal y sus conversatorios va a estar siendo los miércoles. Ya les contaremos la fecha para la próxima semana. Esperamos que sea en horario de PM para la otra semana y qué tema estaremos abordando. Así que nos pueden seguir en las redes de Forest Therapy de gente para estar buscando la información y pues si alguien está interesado en que le estemos compartiendo la información de manera puntual, nos cuenta. Muy bien. Solo a Cristina le pedí sus datos porque Ok, no los tenemos, pero los demás sí los tenemos, por si quiere compartirlos. perfecto, pues. Muchas gracias. Pregunta Cristina si tenemos espacios de terapias con niños. Raúl, desde tu lado. Desde mi lado, sí, digamos que se puede trabajar, o sea, pero esto es ya directamente lo que es Ajá, terapia como tal. A partir de los 10 años ya podemos trabajar un ejercicio de terapia de bosque, ¿verdad? Mm. Eso sí, a partir de los 10 años. Correcto. súper, muy bien. Bueno, pues muchas gracias por haber estado. Vamos a seguir compartiendo otros elementos y pues cualquier duda nos cuentan. Nos vemos la otra semana. Igual vamos a subir esto a nuestras redes para que lo puedan compartir y si alguien no pudo estar, pueda verlo luego. Muchas gracias entonces. Buen día, buena Hasta semana. Día. Gracias luego. a todos. Que estén Nos vemos. bien. Hasta la próxima. Gracias, feliz día. Chao. Adiós.